escuchas a Héctor Rosales en radio. Pues complementando lo que ya habíamos expuesto acerca del origen del bolillo, o bueno, por qué podría ser que el ciudadano inglés Richard Hart hubiera dicho que el bolillo era un pan de mala calidad a su gusto. Bueno, pues el personaje que aparece en pantalla, como podrán ver, es un militar francés. Es de tiempos del emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la emperatriz Carlota de Bélgica, ahora era Carlota de México. ¿Y por qué él es el autor del bolillo? Bueno, lo vamos a explicar muy rápidamente. Lamentablemente, en el primer video que le he dedicado a la panadería mexicana, que es una imitación de la panadería francesa, no tenía conocimiento de la historia del bolillo. No sabía, al momento de realizar el video, como dicen algunos, que había un panadero llamado Camille, se escribe como Camille, Camille Pirot, panadero del emperador austriaco Maximiliano de Habsburgo. Les había dicho que este pan, el bolillo, tiene mucho parecido con el Kaiser Semel. Ahora se les llama simplemente Semel. Pues fue precisamente este militar, Camille Pirot, que introdujo este pan en los talleres de panadería de Jalisco durante el Porfiriato. Allí en Jalisco hay muchas casas de arquitectura francesa que actualmente, lamentablemente, están bajo el control del narcotráfico, de familias criminales como la familia del Azul Esparragosa. Pero bueno, esa es otra historia y no quiero hablar de esas cosas tristes. Ahí había, por cierto, una casa de arquitectura francesa espléndida que utilizó en una ocasión el diseñador de modas Gianni Versace para precisamente abrir una de sus tiendas. Y una de sus tiendas era copropietario, le rentaba, creo que el Señor de los Cielos o uno de esos narcotraficantes. Amado Carrillo Fuentes, creo que era el que le rentaba. Bueno, no me desvío del tema, aunque a veces es muy eclipsante el tema del narcotráfico. Yo pensaba que el bolillo tenía su nombre en algún nombre francés. Sí lo tiene precisamente en el apellido de este militar francés, en el apellido Pirot. Pero no sabía que era así, sino que yo me imaginaba como que el nombre original del bolillo sería algo así como Bolignon, y que posteriormente, como aquí no se podía pronunciar de esa forma, lo llamaron bolillo. Pero no, la palabra bolillo en realidad es del español, del castellano antiguo, y significa bola, bolo o bulto, algo medio redondeado. Utilizaron esta palabra, aunque no tiene nada que ver con el bolillo, porque el bolillo no es redondo. El bolillo más bien pudiera tener algún parecido con un balón de fútbol americano, porque los mexicanos no podían pronunciar o no querían pronunciar adecuadamente pirot, entonces lo llamaron virote. De ahí viene la palabra virote. Y finalmente, de virote pasaron a bolillo. Y como les gustaba tanto comerlo, pues se quedó el nombre de bolillo. El trigo, recordemos que fue por primera vez sembrado, cultivado en México por Juan Garrido, un hombre de raza negra que vino junto con Hernán Cortés a la conquista de Mesoamérica o a la liberación de los pueblos indígenas. Ya hemos hablado de Juan Garrido cuando es momento de hablar de la mentira del pan de muerto. Toda la mentira de la celebración del Día de Muertos es una creación del masón satanista grado 33, el presidente comunista de México, Lázaro Cárdenas del Río. No hay ningún pan de muerto tradicional de México porque el trigo es europeo y porque la elaboración del pan, como el pan de dulce o el pan azucarado, lo trajo precisamente el emperador Maximiliano de Austria y la emperatriz de Bélgica, Carlota. Que en paz descansen. El emperador mexicano ordenó que todos los elementos de las tropas francesas debían de enseñar a los tapatíos
los oficios y conocimientos que dominasen, que se convirtieran en una especie de maestros, porque veía que pues la población le hacía falta mucho tener acceso a un oficio para ganarse la vida honestamente, que no es lo mismo que decir honradamente, lo correcto sería honestamente. Esto es muy importante porque es un cambio radical, ¿no? No había probablemente la forma de abrir escuelas, pero se crearon estos talleres. Entre estos se encontraba la fabricación de muebles lujosos, probablemente, o imitación de muebles lujosos. Yo me lamento mucho de haberme deshecho de una sala tipo colonial. Sí, entre uno de mis errores teníamos una sala tipo colonial francés y yo no sabía y lo eliminé porque ya no tenía espacio, cuando lo que debía hacer es mandarlo a retapizar. Bueno, pues muebles de ese tipo, que son muy costosos, trajeron personas que sabían hacer eso. Sabían ese tipo de mueblería fina, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, carpintería fina. La interpretación musical, que también la mueblería fina depende mucho de la madera con que estén elaborados los muebles, ¿no? Tiene que ser madera de roble, de cedro. Generalmente estaremos hablando de muebles finos por las maderas finas. La interpretación musical, también talleres de interpretación musical, que de ahí seguro que surgió el mariachi, de hecho es una palabra francesa, que ya les había comentado que, bueno, no había músicos ni cantantes a lo mejor tan virtuosos aquí en México, pero de ahí surge precisamente el mariachi. Es una imitación de las baladas, de las formas en las que cantan en Europa, o se cantaba en aquel entonces en Europa, porque ahora también la música está muy mal por allá. Y la elaboración del pan, yo creo que fue lo que más quedó. En un inicio, las clases se impartieron en los cuarteles del ejército francés, pues muchos de los pobladores tenían miedo de ser considerados traidores al imperio mexicano, al imperio francés. Uno de los principales inconvenientes que enfrentó el militar panadero Camille Pirot fue la falta de levadura, que es lo que les he comentado, ¿no? Levadura y malta para que el pan sea realmente nutritivo. ¿Por qué los europeos tienen a veces tallas más grandes que la población mexicana si compartimos genética? Debe de ser algún aspecto de la nutrición, aunque no lo crean. Y es que no es lo mismo que te comas un pan de harina, así sin tratar, que todas las proteínas, todos los nutrientes que genera la descomposición por levadura. Tras varias pruebas con un mismo tipo de masa y después de dejarlo podrir, se dejó como pasar la masa, descubrió que esto también daba por efecto una fórmula que emulaba lo que podía ser probablemente la levadura de cerveza con malta. Y Pirot se volvió muy popular y querido por los jaliscienses o tapatíos debido a que regalaba a la población el pan que no se vendía después de 48 horas, o sea, el pan duro. Y eso le encantaba a la gente. Aquí en México es eso, una constante. Les gustan las cosas baratas aunque estén en mal estado. De alguna forma, la población de México, quizás sometida a periodos de mucha escasez, de hambruna, de miseria, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, a partir de la Revolución Mexicana, lapsus, tenían estas características, ¿no? De buscar todo lo más económico. Entonces, incluso eran capaces de esperar a que se fuera pan pasado, duro, pero que fuera gratis. De aquí surge el nombre del pan, conocido como virote, pues al no poder pronunciar el apellido del famoso panadero militar, las personas comenzaron a llamarlo virote. Como resultado del crecimiento de las panaderías en México, puros carbohidratos, pura liberación de endorfinas en el cerebro, durante el siglo XX, los panaderos comenzaron a vender el bolillo caliente con el fin de destacar y vender más que la competencia.
Supongo que de aquí posteriormente surge también ese famosísimo grupo empresarial Bimbo, que con el Tratado de Libre Comercio América del Norte se convirtió en la corporación más poderosa del pan, que es Bimbo. De ahí surgió la costumbre que llega hasta nuestros días de sacar a la venta el bolillo caliente cada 20 minutos y que dicen se vende como pan caliente. El bolillo o pan de sal tiene distintas variedades que, aunque parecidas, no son lo mismo. Entre ellas se encuentra el virote y la telera, no son lo mismo, creo que no. Desde la famosa torta ahogada de Jalisco hasta la chilanga guajolota, que es una cosa muy extraña porque es un tamal, que es masa de maíz con algún guisado hervido y posteriormente lo meten en un pan de trigo. Para mí es algo muy extraño. El bolillo está presente en la gastronomía de todo el país, en todas las variantes. Le faltó el denominado pambazo. Pambazo es otra de esas cosas raras porque, siendo carbohidrato la papa, la ponen dentro de un pan de trigo que es la telera, y la telera la pasan por una especie de ¿cómo se llama? La enchilan. No sé cómo se llama el chile, creo que es guajillo tal vez, chile rojo. Y entonces este panadero francés militar, por eso comenzó a hacer los bolillos, por orden del emperador Maximiliano. Es asombrosa nuestra historia, ¿no? Es asombroso todos los elementos culturales que tienen que converger para que pueda surgir una cultura o una serie de costumbres, de usos y costumbres como los que tiene México. Sí, yo también me quedé sorprendido y creo que deberemos de estudiar más las cosas que hacemos, porque pues es enorme. Es enorme la historia de nuestro país y todas las influencias culturales que convergen en él. Por ahí también había escuchado que hay palabras que hasta la fecha se utilizan y que vienen del francés. Pero esas tendré que analizarlas con más detenimiento porque no quiero decir algo que no vaya a ser adecuado. Y nada, pues que simplemente los francodescendientes somos una parte muy notoria del México actual. Sobre todo durante el periodo de Porfirio Díaz, él fue el que quería precisamente elevar el nivel cultural de México y hacerlo semejante a Francia. Hoy, quizás si su gobierno no se hubiera frustrado, pues hoy lo que se llama el Monumento a la Revolución sería un palacio de gobierno digno de un gobernante del siglo XXI, de un buen estadista del siglo XXI. Probablemente y la arquitectura francesa no se hubiera limitado a algunas regiones del país, hubiera seguido siendo el uso regular. Me creo que de forma espléndida el francés en lo que sí sigue influyendo es mucho en los transportes, porque todo lo que es el metro pues es francés, los vagones, las vías, prácticamente todo lo han fabricado empresas como Bombardier. Y otros elementos que podemos ver dentro de la cultura francesa, y eso también sería interesante, serían pues algunos criterios, alguna escala de valores que nos hayan legado o que hayan transformado o importado al país. Por ejemplo, los cánones de belleza, los cánones estéticos, no sabemos, pero probablemente ya haya alguna influencia en México, porque se tienen aprecio todo lo parisiense, se tienen aprecio todo lo que sea francés. Para muchos mexicanos es un sueño todo lo que tenga que ver con París. Y bueno, vamos a estar revisando esta clase de cosas. Yo de momento estoy tomando clases de francés. Quiero perfeccionar mi
mi pronunciación, que es muy deficiente, porque es una lengua que tiene muchas variantes de O. Entonces, de O y de U. Entonces voy a estar tratando de pues enfocarme en esto. Y un día de estos yo también tengo la idea de viajar a Francia y a ver si podemos tomar algunos videos. Tengo la intención de visitar la tierra natal de mis ancestros. Me dijeron que eran de un lugar que se llamaba, bueno, no sé, se escribe como Limoges. A ver si lo puedo encontrar. O algo así como limones, ¿no? Limoges, no sé cómo, Limoges, no sé cómo se pronuncie. Limoges es una ciudad capital histórica de la antigua región francesa de Lemosín, en la prefectura del distrito de Limoges. Es célebre por sus fábricas de porcelanas. No sé a partir de qué año sería eso. No es muy al norte, es prácticamente centro de Francia, Lemosín. Limoges es, dice, como muchas otras ciudades francesas, pasó durante mucho tiempo de una economía sobre la industria muy atractiva hasta la crisis de las últimas décadas. El sector estuvo dominado por la famosa porcelana de Limoges, fabricada a partir de kaolín por Saint-Yrieix La Perche, y por la elaboración después del siglo XII de objetos de suntuarios decorados con esmaltes. También existió durante mucho tiempo una importante tradición textil a partir de 1831 hasta 1980, con el cierre de la fábrica Geraud de la industria de calzado. Fue la segunda actividad, que contaba con 7.000 obreros repartidos en decenas de empresas de distintos tamaños, entre las que se puede mencionar Monteau, Geraud. De todas ellas solo siguen existiendo la empresa J.M. Weston, pero eso ya no suena muy francés. Los franceses han sabido hacer algo que nosotros no, que es explotar precisamente el estilo, el nombre, la lengua como un distintivo, como una marca, como un todo, una filosofía de productos. Y eso es algo de lo que debería aprender México. Merry Teissier. Bueno, Merry Teissier prácticamente parecería que era una prima de mi abuela. Pues no hay ningún parentesco, solamente es el mismo apellido. Me llamó mucho la atención la historia de esta señora, porque Merry Teissier fue una aristócrata, una líder de la socialité, heredera y diseñadora de interiores, coleccionista de arte ucraniano-francesa. Es mejor conocida como la amante del multimillonario petrolero estadounidense J. Paul Getty. Vivió con él en Sutton Palace. Vivió entre el 27 de diciembre de 1917 al 1 de agosto de 1990. Más que la señora Teissier, que era el apellido de su marido, María Perevozchikov, me llamó poderosamente la atención por su relación con un Illuminati, con el Illuminati petrolero Getty. Eso me llamó poderosamente la atención. También pues que su relación no era precisamente honrada, como lo dice bien la publicación, pues era su amante. Merry Teissier no era su apellido realmente. Su marido era Lucien Teissier y por eso tuvo posteriormente ese apellido. Estuvo casada con el socialité parisino Lucien Teissier, con quien fue propietaria de la villa de Saint-Michel en la Toscana, Italia.
Por parte de su madre, Tessier era descendiente morganática del emperador de Rusia Alejandro II y de la emperatriz María Alexandrovna de Rusia. Tessier nació como María Petrovna Perevoschikova en Odessa, Ucrania, en 1917, hija de Petrovskaya Perevoschikova y la condesa Elizabeth Alexandrovna Belevskaya Sukovskaya. Sus padres se divorciaron posteriormente y su madre se casó con Arthur Lowry. Me suena, creo que fue un compositor. Por parte de su madre, pertenecía a la casa de los Romanov, los últimos emperadores de Rusia. Los abuelos maternos de Tessier fueron los condes Alexei Belevsky, primo segundo de Nicolás II de Rusia, y la princesa María Petrovna Tropskaya, era bisnieta del gran duque Alexei Alexandrovich de Rusia, entre otros. Romance con J. Paul Getty. Bueno, pues tenía 36 años. Tessier conoció a J. Paul Getty gracias a un amigo común que es Paul Louis Baylor. Getty era un invitado frecuente a la villa de San Michel, propiedad de Tessier, sobre todo en sus viajes a Milán y Nápoles. Fue durante esa época, alrededor de 1960, que ambos iniciaron una larga relación. El cortejo de Getty con Tessier duró más que con sus anteriores aventuras, ya que estaba casada y, según dice, estaba celosa de otras aventuras de Getty. Ambos asistieron a numerosos eventos sociales de fiestas sin importarles que los vieran así, en un hotel Café Royal del 11 de febrero de 1965. Cuando Getty invitó a la diseñadora de interiores británica Penelope Ann Kitson a quedarse en el Sutton Palace, Tessier y otras amantes de Getty, Rosabella Burke, Lady Ursula de Abo, se enfurecieron. Tanto Tessier como Lady Ursula afirmaron ser el único amor verdadero de Getty. Había sido quien inicialmente convenció a Getty para que comprara una casa solariega. Cuando Getty murió en el 76, Tessier fue incluida junto con Lady Ursula Kitson, la condesa Marianne von Abenslieben, Karin Manhart, Hildegard Kuhn, una de las Kuhn, supongo que tendría que ver con la banca Kuhn & Loeb, Gloria Bigelow, Mary McGinnis, Belen Clifford, en el testamento. O sea, todas reclamaban ser las legítimas herederas. Pero la señora Tessier fue la que recibió la segunda herencia más grande de Getty, después de Kitson, que incluía 2.500 acciones de la corporación petrolera Getty Oil, valuadas en $413,125 cada una. Perdón, todas en conjunto. Y una asignación mensual de $750 por el resto de su vida, pero supongo que dólares de los de antes, o sea, tendremos que hacer la conversión. La señora falleció el 1 de agosto de 1990 en el Châteauneuf-Français. Château, pues ya saben que es castillo en francés, ya lo he dicho en repetidas ocasiones. Cerca de los Alpes. Bueno, en determinado caso, su marido sí que pudo ser algún familiar lejano porque yo no he logrado encontrar otra cosa, de la familia. Y entonces es cuando tú puedes caer en cuenta de que todo el mundo está fuertemente interconectado. Y para que una cosa sea posible, tiene que operar la libertad de muchas personas. Personas que probablemente no vamos a conocer nunca en nuestra vida,
pero a las cuales le debemos grandes momentos de ella, lo que comemos y muchos otros aspectos, ¿no? Bueno, pues este es el comentario ahora sí que completo del origen del bolillo y de la panadería mexicano-francesa. La panadería mexicana como tal es una imitación de la panadería francesa. Espero que te haya gustado este video y si te ha gustado, dale me gusta, comparte y comenta para que más mexicanos, franco-mexicanos, conozcan el origen de este platillo, de este alimento.